Bueno, gracias por aceptar la entrevista. Puedes, bueno, es Rosana, Sí. mi tía, que ha tenido experiencias paranormales. Bienvenida y gracias por aceptar la entrevista. No hay de qué agradecer, con mucho gusto te ayudo para tu tarea, tu trabajo. Gracias. Tú has tenido varias experiencias paranormales, especialmente porque estabas en un grupo que se dedicaba a asistir a exorcismos o algo. ¿Puedes contar más bien a qué se dedicaba tu grupo o qué hacía? Sí, nuestro grupo pertenecía a un grupo que también es a nivel estatal, que se hacían también conferencias y se llenaba mucha gente en el auditorio y también había exorcismos porque éramos guiados por sacerdotes y había exorcismos y mi grupo pequeño es como una celulita que también nos hablaban de diferentes casas para que fuéramos a hacerles oración porque tenían problemas, había problemas en sus casas, con sus hijos, eh, problemas entre el matrimonio y a veces llegábamos a descubrir pues algún ente maligno que había habitando la casa y perturbando a uno de los miembros de la familia. Es como se detectaba y se hacía oración y empezaba a haber manifestaciones en las casas. Ok. Entonces, no era como ir a hacer exorcismos, sino iba como un grupo de oración, ¿no? Exactamente. Pero si terminaban haciendo exorcismos o cómo se manejaba eso. Bueno, así tanto como exorcismos, no, porque esos solamente los sacerdotes exorcistas son los que están autorizados a hacer el exorcismo. Eh, pues sí, entre nosotros los laicos también puede haber quien tenga Dios le haya dado ese don de exorcizar, pero el exorcismo más bien lo hacen los sacerdotes porque están ungidos y porque tienen más fuerza que un laico. A un laico un demonio nos puede barrer y trapear con nosotros. ¿Qué es un laico? Ah, somos los que no estamos consagrados, pues, como un sacerdote. Somos todo, tú eres un laico, yo soy un laico, que pertenecemos a nuestra iglesia católica, cristiana católica. Ok, puede ser, pues, pero cualquiera, ¿no? Sí, cualquiera, somos laicos. Ok, entonces no, sí, porque hay autoridades de la iglesia que son las que dan permiso para hacer eso, ¿no? Para Es hacer. complicado hacer un exorcismo. Sí, no son muchos los sacerdotes que se dedican a esto y aparte no todos quieren porque es muy pesado, muy pesado. Y es complicado para que den permiso, porque se tiene que dar permiso desde el Vaticano, ¿no? Yo he leído cosas que se tiene como que pedir permiso con autoridades mayores para hacer un exorcismo. Así es, tiene que haber un permiso desde el Vaticano. Algunos sacerdotes, pues aquí nuestro obispo pues los puede ordenar, pero tiene que haber mucha constancia y muchas de que sí, en realidad es un sacerdote que tiene ese don, que Dios le ha dado ese don para expulsar al enemigo, pues a demonios. Ok, sí. Y que entonces cuando descubrían algo realmente, ¿qué hacían? O sea, cuando había algún ente o algo así, ¿qué pasaba? Mira, nosotros siempre, cuando el grupo va a las casas, siempre se hace una oración de protección. Siempre, siempre. Y
y entrábamos a las casas y empezábamos a hacer oración a la familia, a darles una catequesis pequeña, a leerles el Evangelio y dar palabra de Dios. Pero empezaba cuando sucedía algo, empezaba una persona a ponerse inquieta, y respiraba fuerte, se movía, tenía náuseas. Eso es muy común, que empiezan a sentir náuseas, ganas de querer vomitar, y ya ahí ya se da uno cuenta que algo lo está turbando, que algo lo está molestando. Se siente incómodo de la oración que se está haciendo a la familia. Y entonces personas más capacitadas, porque no todo el grupo está capacitado, hay personas un poquito más avanzadas, más capacitadas, son las que se le acerca a esa persona y empieza a tranquilizarlo, a decirle, tranquilízate, no pasa nada, no hay problema, mira, Dios está aquí. Pero si el ente es muy fuerte, empieza más la manifestación. Y empieza el joven o la persona, pues la mujer, a gritar. Entonces ya se empieza a manifestar, empieza a gritar, empieza a decir palabras que no entiendes. ¿En otros idiomas? Sí, idiomas muy antiguos, muy, dialectos muy antiguos. Que algunos de ellos ya no existen. Entonces empiezan a hablar en otros idiomas, otras lenguas, y lenguas muertas, así es. Algunos también hablan lenguas que todavía existen, dialectos que todavía existen, pero gracias a Dios hay personas que Dios les da el don de entender esas lenguas, lo que están diciendo. Pero también hablan nuestra lengua, también se expresan con nuestra lengua, se comunican. ¿Y qué pasa de ahí? ¿Qué hacen? Bueno, mira, te voy a dar el caso de una chica que fuimos, su familia nos pidió porque le estaban sucediendo cosas en su habitación. Se le cerraba la puerta, sentía, cuando dormía, muy inquieta, ella se sentía muy inquieta. Ella tenía como 18, 19 años, porque al demonio los jóvenes se les hacen presa fácil. Porque son jóvenes que no están todavía bien ubicados, todavía no tienen bien definido bien qué quieren, si creen, si no creen en Dios, y entonces es una presa fácil para el demonio, porque pues fácil entran. Y esta chica estaba teniendo problemas, manifestaciones en su habitación. Y en ella de repente amanecía con un morete, o amanecía con un rasguño. Fuimos a hacer la oración en su casa, llevábamos nuestro equipo, siempre llevamos bocina, música de alabanzas, llevamos pues cosas, e inclusive llevábamos agua bendita también por el ataque, y esta chica, le estábamos haciendo la oración y se nos empezaron a caer las cosas que traíamos, se empezaron a caer de las mesas, de las sillas donde las habíamos puesto, y empezaron a volar también cosas que ellos tenían en la mesa, objetos de la casa empezaron a volar. Estuvo muy fuerte esa manifestación, y
las personas más capacitadas se le acercaron a la chica y la empezaron a tratar de controlar, y este tipo de demonio parece que era muy fuerte, ¿no? No parece, era, puesto que hacía unas manifestaciones de mover cosas. Ya cuando mueven cosas, ya son más fuertes los entes, ya tienen más poder. O sea, la chica ya le había dado más entrada a ese demonio. Y le dio entrada para que la poseyera. Y siempre pedimos que cierren los ojos, pero de repente ella abrió los ojos y en su mirada se notaba que ya no era ella. Ya no era ella. Ya nos veía todo el grupo como desafiándonos y como con una sonrisa tan maléfica, tan burlándose de todos nosotros, como viéndonos muy pequeñitos, muy chiquitos, así como diciendo, ¿tú qué me vas a hacer? ¿Quién eres? Ajá, ¿quién eres? ¿Qué poder tienes? Y empezó como, la chica no traía chicle, y empezó como a masticar, como que si traía chicle, así, totalmente, y su mirada burlona, y se le preguntaba que diera su nombre porque es muy importante que el demonio dé su nombre para poder empezar a hacer el exorcismo. Pero no quería comunicarse con nosotros. Yo creo se le hacíamos muy insignificantes. No quería, y se le empezó a decir que la dejara en paz, que se fuera, que fuera liberada y todo, y empezó a decir que no la iba a dejar, que porque ella era de él, que era de él, que ella ya le pertenecía, que ya era de él. Y pues así seguía tan tranquilo, porque hay otras manifestaciones que son muy fuertes. Si no agarras a la persona, aunque sea una jovencita, chiquita, delgadita, con que te haga así, te hace volar y te estrella contra una pared. Pero este demonio era tranquilo, nada más nos veía y como que se burlaba de nosotros. Pues se le hizo la oración, vimos que era un demonio muy fuerte, porque hay veces que son multitud, así se llama ese demonio, y para ser multitud son como 4,500. ¿Te imaginas? Ajá, ¿te imaginas 4,500 demonios metidos en ti? Sí, entonces pues esta chica ya necesitaba un sacerdote exorcista, porque sí, y no quiso revelar su nombre, nunca quiso revelar su nombre, ese demonio. ¿Y qué hicieron? ¿Como hablaron con alguna autoridad de la iglesia o hicieron como algo como para que fueran a atenderlo a un sacerdote, vamos? No, mira, ahí lo que hicimos fue hablar con su mamá, porque ya se cierra la oración, a la chica se le sigue haciendo más oración, se le da paz, que se quede tranquila, para que no siga el demonio, después de eso no siga con la familia, para que vuelva pues otra vez la chica. Y se cierra la oración y todo, se habló con la mamá, porque ella vio todo, para decirle, esto ya es muy fuerte, esto ya se necesita un exorcismo, y no con un exorcismo tiene, a veces son años de exorcismo para que se salgan los demonios. Se aferran mucho. Y si tienen muchos demonios, pues cada exorcismo es un demonio,
demonio para que vayan saliendo. No se salen todos de un jalón. Y se habló con la mamá, se le dio nombres de sacerdotes autorizados por nuestra iglesia aquí en Guadalajara y para que acudieran a buscar ayuda, porque se necesitaba. Sí, no podían hacer nada. No se puede hacer nada. Yo me encargué de darle seguimiento, de estar hablando, de a ver si lo hicieron, si fueron, si... Parece que no, la señora no. A pesar de que lo vio, no hizo nada. O no se atrevió, o le dio miedo, no sé. Le dio miedo que le pasara algo a su hija. Y le insistí mucho. Pero pues que fue vivir con eso, ¿no? Pero muy feo. Pero es su decisión, no se puede hacer nada ahí. No se puede hacer. Eso sí. ¿Cómo entraste a ese grupo? Yo entré porque me evangelicé ya hace como unos 18, 19 años. Me evangelicé y seguí muy apegada a Dios. Me enamoré de Dios. He tomado muchos catequesis, he estado en grupos de oración carismática, y estudié en el Instituto Bíblico Católico, también estudié la Biblia, y como los grupos carismáticos son muy fuertes, en los grupos carismáticos se derrama demasiado el Espíritu Santo, que nos es dado en el bautismo, pero como no sabemos, como no investigamos respecto a nuestra iglesia, no nos damos cuenta, o nuestros padres no nos enseñan que el Espíritu Santo vive en ti, te lo dieron en el bautismo, y que el Espíritu Santo, si tú le dices tantito, muévete, el Espíritu Santo se empieza a mover, y si mientras más le digas, más se mueve en ti, y empiezan a suceder cosas preciosas y maravillosas contigo, con tu ser. Entonces, mientras más iba yo a esas oraciones, pues más cosas hermosas sucedían. Te regala dones, te da dones. Mucha gente no cree, pero solamente viviéndolo te das cuenta. No sé, pues, si me creas o no me creas, pero en nuestros grupos había dones, y a mí me dio el don de lenguas también, de hablar en otra lengua. Y me dio don de visión. ¿Cómo es eso? Yo en oración, y también sin oración, en mi vida diaria, puedo ver cosas tanto con ojos cerrados como con ojos abiertos. Y el Señor me empezó a guiar por ese camino, porque sin yo buscarlo, de repente se me venían rostros horribles de demonios, o a cierta persona le veía que traía algo pegado, un demonio pegado. A algunas se los vi en las piernas, a otras en la espalda,
a otras aquí en el cuello, y precisamente esas personas luego decían, es que me enfermo de mi garganta y ay, a veces siento que no alcanzo a respirar, y luego u otras personas te decían que tenía mucho dolor de espalda, que no dormían a gusto y todo. Entonces, sin yo pedirlo, el Señor, el Espíritu Santo me fue dando ese don de empezar a ver demonios. Y demonios que en casas, habitando casas, Okay. o en objetos. Entonces eso mismo fue lo que te hizo que entraras al grupo. ¿Cómo conociste al grupo? ¿Ya los conocías? No los conocía. Para esto pasaron muchos años. Yo, como no tenía un guía porque el Espíritu Santo así me fue aventando todo, entonces no tenía, bueno, sí, tenía un guía con quien hacíamos oración, y siempre me decía, vamos esperando, espérate, vamos esperando a ver que Dios nos va guiando, que Dios nos va señalando por dónde vamos, porque era una amiga, y ella también tenía don de visión, pero a ella le sucedía otra cosa preciosísima, se le manifestaba mucho la Virgen. Entonces, como que ella y yo nos fuimos complementando, ¿sí? Uh-huh. Y fue un camino por el que el Espíritu Santo nos fue llevando juntas. Y pasaron años y años, hasta que un día, saliendo de misa, un conocido que sabía que nosotros éramos muy fuertes en oración, nos dijo, oigan, va a haber un congreso de liberación y oración. ¿Les gustaría ir a participar, a ayudarnos a estar allí, a apoyar con oración? Sí, claro que sí, le dijimos, vamos. Fuimos y ayudamos con oración, nos repartieron por todo, fue el lienzo cermeño, nos repartieron por todo el lienzo para circular a toda la gente que iba, y como había sacerdotes exorcistas, hubo muchas manifestaciones, de repente saltaba una gente allá en la fila 5 y hubo muchas manifestaciones, la gente empezaba a gritar, a salir, a vociferar cosas, o les gritaban maldiciones a los sacerdotes que estaban con algún tema en el micrófono. Y esas personas, había un grupo especializado que iba por ellas y se las llevaba, porque aparte había un salón muy grande donde estaba el Santísimo, y ahí había 2 o 3 sacerdotes que son exorcistas, y les llevaban a esas personas que de repente salían de entre la gente, brotaban, y allá se les hacía exorcismo. Eran los sacerdotes apoyados con personas que tenían más experiencia en ayudar en liberación, y aparte porque había que sostenerlos a esas personas, porque, como te dije, tienen una fuerza increíble, había que sostener a una sola persona, había que sostenerla a veces entre 4 o 5 hombres, aunque fuera una mujer, cuando es un hombre grande, no, ahí sí,
Ahí sí hay que agarrarlo, pero por eso muchas veces en los exorcismos los encadenan, los amarran, porque tienen muchísima fuerza. El que se está manifestando es un demonio. Unos hombres fuertes y Eh, grandes. sí, sí, sí. Una vez me tocó con una chica delgadita, estaba sentada en una silla y la teníamos agarrada, mujeres pues, porque se cuida mucho eso, la teníamos agarrada entre mujeres, los brazos, los hombros, y a mi esposo le tocó agarrarle los pies para que no pateara, porque patean fuerte. Entonces le tocó agarrarle los pies. Esta chica lo levantaba como que si le estuviera haciendo caballito. Lo levantaba y ya ves cómo es mi esposo. Sí, sí. Está grande, bueno, no grande, sí, No sería fácil de levantarlo con las piernas. Sí, sí. Y ella era una jovencita menudita y todo, y lo levantaba así. Y esta chica sí tenía multitud, sí tenía, y ya tenía como 4 o 5 años haciéndole exorcismos, porque no terminaban, sí. Y sí, y sus demonios sí decían sus nombres. Por eso los podían sacar. Por eso los podían sacar, sí. ¿Y cuál era tu función en este grupo? ¿O había como algún papel como definido o simplemente iban todos a rezar? ¿Cómo era? Mira, la primera vez que fuimos invitados, estuvimos apoyando alrededor del lienzo. Pero ya luego, como a mí se me manifestaba mucho en las visiones qué demonio traía esto, qué demonio traía otro. Así, yo al que me estaba dirigiendo se lo comentaba. Y ya la siguiente vez ya nos mandaron directamente a apoyar a los sacerdotes exorcistas. Entonces me tocó ir como 2 o 3 veces a apoyar a los sacerdotes exorcistas y me tocó ver pues muchos casos. ¿Hubo un momento como más complicado en alguna de las veces que haya sido como más relevante, por así decirlo? Más relevante, mira, esta complicado, sí, que fue como muy difícil. Muy difícil, esta chica fue muy difícil. Y sí hubo otra, una señora que ella traía un demonio, se tardó mucho con ella, porque ella abortó y luego tuvo otro bebé, y el segundo bebé le nació con una discapacidad. Y cuando ella abortó, o desde que ella estaba pensando en el aborto, el demonio entró en ella. Y eso lo contó el demonio, fíjate. El mismo demonio lo contó. Y el demonio se mofaba de ella cuando estaba hablando con el sacerdote. Es que esta fulanita, bueno, eran ofensas. Esta fulanita fue y pidió perdón ante Dios. Pero no, ella es mía, decía el demonio. Ella me pertenece y no me la vas a quitar, le decía el sacerdote. No me la vas a quitar, es mía. Y
dijo también que el esposo de ella, para esto muy jovencitos, muy jovencitos, el esposo de ella abrió una página en internet de demonios y esa página lo fue llevando hasta que entró a un grupo demoníaco de seguidores del demonio, y hacían por internet, hacían hechicerías, hacían ritos demoníacos y todo, y ese muchacho le gustó hacer eso, y que él fue el que abrió la puerta por medio del internet. Abrió la puerta, se abren portales por donde se empiezan a meter demonios a tu casa, a tu vida, empiezan a salir demonios. Entonces él, por medio del internet, abrió un portal y salieron demonios. Pero este demonio no le interesaban ellos dos, no le interesaban. Él decía, ella ya es mía desde que abortó y él es mío desde que abrió el portal. No le interesaban, le valía, lo único que quería era matarlos, tenerlos muertos. Era lo único que quería, llevarlos hasta que se suiciden, hasta que se hicieran algo. Este demonio quería al bebé con la discapacidad. ¿Y era una discapacidad como motriz o simplemente era como, o sea, no se podía mover, o la discapacidad como venía? O sea, era, nada más que ya se me olvidó, lesión cerebral. Ok. Era lesión cerebral, el niño estaba chiquito todavía y lo traían en carriola y pues no podía moverse, no podía pues valerse por sí mismo, no hablaba. Sí, no iba a poder tener una vida completamente plena. Sí. Pues resulta que este demonio, porque son muy chismosos, este demonio le dijo a nuestro sacerdote que cuando ella fue a arrepentirse porque había abortado, porque no fue a confesión, nada más fue a la iglesia y ahí lloró y pidió perdón con todo su corazón. Dios le mandó a ese bebé. ¿Por qué? Porque ese bebé iba a ser la salvación de ellos. Y ese bebé era santo. Así dijo. Ese bebé es santo, le dijo. Porque ni tú ni Manganito, empezó a dar los nombres de todos los que estábamos ahí sin saber nuestros nombres. Esa mujer que estaba ahí, la conocimos ya cuando se le manifestó. Y empezó a dar nombres de los que estábamos ahí. Aunque estén aquí, dice, ya quisieran ser lo santo que es este bebé. Así dijo. Entonces, al que quiero es al bebé. Ese es mío y lo quiero. Quería que se lo ofrecieran en sacrificio. Que los papás lo ofrecieran al bebé en sacrificio. Y esa fue una de las manifestaciones que me impactó más. ¿Y cómo sabían, o sea, cuál es la diferencia entre, porque si habla a través de ella, cómo saben que es otra cosa? Porque se distorsiona la voz. Sigue siendo la voz de ella, pues, pero se distorsiona. Y empieza a hablar en lenguas,
y empieza a tener más fuerza, como te digo, su mirada cambia y se le enfrenta mucho al sacerdote, mucho se le enfrenta al sacerdote. Y es algo que se siente, ¿no? Como que la vibra cambia de... Sí, cambia mucho, tienes que ser muy fuerte para estar ahí, muy fuerte en el Señor, muy fuerte, mucha confianza, porque si no, se te puede pegar un demonio. Te lo llevas a tu casa. De hecho, esa era una pregunta. ¿Hay como efectos secundarios? O sea, ¿pasa como que te afecte en la vida personal aparte de lo que estás haciendo ahí? Sí. Después de haber estado en una oración sencilla o en una como esa, por ejemplo, terminamos, y al iniciar, el sacerdote exorcista nos hace una oración y nos protege y pide mucho al Señor que esté con nosotros y a la Virgen, porque el demonio le tiene mucho miedo a la Virgen, mucho respeto. Y al terminar la oración, todos nos postramos ante el Santísimo y el sacerdote exorcista nos hace una oración de exorcismo a todos los que estuvimos sirviendo, para que no se nos pegue nada. O sea, porque sí se te pegan. Y todo el tiempo que estamos ahí, estamos tome agua bendita. Y estamos rezamos el rosario, estamos orando continuamente. ¿Y a ti te ha afectado como en tu casa o nada más? O sea, sí puede pasar, pero no te ha pasado. La verdad, sí. Sí me ha afectado en mi casa, me ha afectado con mis hijas, con mi matrimonio, se ha burlado de mí por medio de otras personas, me ha dado mensajes fuertes y se ha burlado de mí, sí me ha puesto mis barridas y trapeadas, pero hay que estar bien agarrado de Dios. En mi investigación, lo que he estado viendo o las historias que cuenta la gente, usualmente es complicado que un sacerdote acuda a ellos porque en encuestas que hice también la mayoría de las personas preferían acudir a un familiar antes que acudir a un sacerdote. El segundo lugar son los sacerdotes, pero la mayoría se iba como acudir a familiares o personas como conocidas antes que un sacerdote. Y en la investigación he escuchado muchas veces que la gente va con los sacerdotes y algunos se niegan como a ofrecerles ayuda o a ir a donde está pasando lo que está pasando. A lo mucho van y dicen a la casa o pasan cosas como ese estilo, pero no como una ayuda práctica. ¿Por qué crees que sea eso? ¿Cuál será? ¿Pues la postura de la iglesia? Bueno, mira, es que la iglesia debe tener mucho cuidado para que un sacerdote te haga exorcismo. Deben de existir pues muchas evidencias y lo que la iglesia no quiere es que se pase mucho el rumor y se haga psicosis, porque hay mucha gente que a lo mejor se inventa las cosas, ¿sí? Que a lo mejor es psicosis, que no es verdad. Imitan la voz y hacen movimientos y todo, como que sí. Entonces, por eso es que paran un poquito cuando empieza a haber, según eso, muchas manifestaciones. Por ejemplo,
a nosotros nos llegaban así muchachos o muchachas y según ellos, muy y no era, los sacerdotes exorcistas luego se daban cuenta y ya los tranquilizaban y todo y ya se los llevaban. Entonces la arquidiócesis es muy cuidadosa en eso, para que no se haga psicosis, no se haga, se expanda pues y empiece a ver aquí hubo, allá hubo. Sí, porque todo el mundo tiene historias de terror que les ha pasado, cosas así, pero pues a veces no es como para tanto. Se les cierra una puerta de repente, una cosa así, y por cualquier cosa a lo mejor. Ya pensarían que pasa algo más grave. Sí, y no, para que suceda algo así, debes de haber abierto una puerta. Primero debes de haberte retirado de Dios y luego abriste una puerta, un portal, y le diste chance de que entrara en ti, porque no puede entrar en ti, porque en ti habita el Espíritu Santo que te fue dado desde el bautismo. Pero Dios respeta el libre albedrío. Y si tú le abres la puerta, pues se mete. Es lo que está esperando. Es lo que está esperando. Y hasta la misma palabra de Dios lo dice. Cuando expulsas a un demonio y se va, pero si tú no sigues en el camino de Dios, un sacerdote te lo expulsa, te lo saca. Dice la Biblia que tu casa queda limpia. Pero si no seguiste en el camino de Dios, si no seguiste yendo, por ejemplo, a confesarte, a comulgar, a misa, ¿qué sucede? Regresa ese demonio, ve que sigue vacía tu casa, otra vez vuelve, pero ahora vuelve con 7. Entonces así se van agregando. Y pues por eso la iglesia es muy, muy cuidadosa con todo esto. ¿Cómo saben cuándo es el momento de interceder? O tu grupo, ¿cómo sabía como que tenía que ir? ¿Era solo porque los llamaran? ¿O podrían ir como a cualquier casa? Sí, a veces nomás nos llamaban porque pues tenían problemas con un hijo porque era adicto o alguna enfermedad o la hija era muy rebelde o el matrimonio se estaba llevando mal. Se llama oración misionera. Entonces era para ir a orar a las casas, llevar la palabra de Dios, llenar la casa de Dios y que esa casa estuviera tranquila, las personas más tranquilos, que conocieran un poquito del reino de Dios y se instaurara en su casa. Pero era cuando de repente, no en todas, de repente salía algo. Y a veces no en la familia, a veces en algún invitado. Era cuando salía algo. ¿Y hubo alguna ocasión en la que salieran mal las cosas? O sea, que dijeras como se salió de control o se fue como por otro lado que no esperabas. No, porque había que ser muy cuidadoso y si se manifestaba algo, a esa persona luego se le daba paz, que se tranquilizara y se le daban las instrucciones de qué hacer, a dónde tenían que acudir, puesto que habiendo estado en esas asambleas, conocemos a varios sacerdotes exorcistas y se les decía, mira, este sacerdote se encuentra en tal iglesia, puedes ir ahí y habla con él, le dices y todo. Y él te puede
Él ve lo que hay en ti y él te puede ayudar. Respecto a las leyendas populares mexicanas o lo que se cree como generalmente como este tipo de ideas como la Llorona o los nahuales, ¿has tenido algún encuentro con algo similar o directamente algo así? Leyendas, nahuales Como la Llorona o como lo que se cree usualmente, digo. Ajá, no, nada de eso. Es que se cree mucho en ese tipo de cosas, pero la mayoría de la gente dice que nunca han tenido como encuentros con nada similar así. No, nada de eso. ¿Cómo puedes saber como que una persona necesita ese tipo de ayuda? Vamos, como ya más como de exorcista o algo así. ¿Cuáles son los signos? Si una persona, ya por último, necesita como la ayuda de sacerdote, ya exorcista o algo así. Mira, por ejemplo, nos han tocado casos de señoras, amigas que nos cuentan, oye, fíjate que mi comadre o fíjate que mi hermana, su hijo se la pasa encerrado en su recámara, tiene muchas cosas pegadas en la pared, o me encontré una estrella de 5 picos en su pared, o me encontré cosas raras y el muchacho está que no quiere salir, se droga, no quiere hablar con nadie, come poco, y entonces ya ahí ya tú empiezas a discernir y a pedir, Señor, dime qué aquí qué, y hay veces que sí, luego dices, ¿sabes qué? Tu hijo necesita ayuda, pero no de un psiquiatra, ni de un psicólogo, ni medicamentos. Tu hijo necesita más bien, pues un sacerdote. Llévalo, primero se le dice, llévalo a que se confiese, llévalo a que haga una muy buena confesión. Hay veces que la confesión es exorcista, ¿sí sabías eso? Mucha gente se libera tan solo con confesar sus pecados. Mucha gente se libera. Por eso hay veces que dices que sales de la confesión, ay, siento como que me quité un peso de encima. Sí, te quitaste lo que estabas cargando en la espalda. Te quitaste el demonio que traías pegado en tu espalda o en tu cabeza, que te estaba agobiando. Entonces un paso que sería cuando alguien tiene como ese tipo de situaciones, sería ir primero a la iglesia a confesarse, y si no funciona o algo así, sería ya como acudir con alguien especial. Alguien más especial, sí, pero primero es confiesa. Haz un buen discernimiento de tus pecados, que te vengan todos tus pecados. No tengas miedo de decirlos. Busca un buen sacerdote, porque hay sacerdotes viejitos que lo único que hacen es correr a la gente, la espantan de la iglesia. Y búscate un buen sacerdote. Hay muchos sacerdotes preciosísimos, jóvenes, que ya vienen más preparados y ya te hablan tal cual, y es más, muchos de ellos se les puede manifestar en la confesión, y si no pasa nada, con la confesión pero luego tienes que llevar un seguimiento para que no pase lo que dice la Biblia. Ya expulsaste al demonio, pero si no llevas un seguimiento, tu casa está limpiecita y viene el demonio, y como ve que ya no la llenaste de Dios, ya no fuiste a misa, a comulgar y todo eso, y no la llenaste, entonces la ve limpiecita y ahí viene, pero ahora viene con 7.
Entonces es un seguimiento que tienes que hacer y seguir y seguir y seguir con eso. Y si se te sigue manifestando, si sientes náuseas, si en la mañana te levantas con ganas de vomitar y no vomitas nada más que pura saliva, eso es muy particular. Tienes náuseas o dolor de estómago o diarrea, náuseas y no comiste nada que te hubiera hecho daño, porque hay unos que se les hace oración de liberación y en las oraciones nos ha tocado que la gente corre luego a vomitar o corre al baño porque le está dando diarrea en ese momento, y eso es muy común. Quiere decir que ahí tenían son demonios que más fáciles se van. Ese sí sale con una oración. Sí, nos tocó ver a mucha gente que hacía el intento de vomitar y era pura espuma lo que aventaba. Nada realmente que les hiciera daño. Sí. Y te digo, con tu confesión y con seguir yendo a la iglesia y eso, se van los demonios, también así se van. Hay formas, pero ya cuando es muy fuerte, por eso se hace una investigación. Sí, la iglesia tiene como muchos, como muy burocrático, pero protocolos. Muchos protocolos para saber cuándo ya amerita que vaya un sacerdote. Es que sabes que es muy peligroso. Nosotros teníamos mucho miedo de eso porque en un exorcismo el demonio puede hacer que esa persona se quiera suicidar, porque el demonio lo que quiere es el alma de la persona y a lo que lo lleva es a suicidarse. Entonces es muy peligroso que estás haciendo el exorcismo y si esa persona se empieza a dar de golpes en la cabeza sola, la tienes acostada y se empieza a dar de golpes en la cabeza fuerte, muy fuerte, se te puede matar. Y aquí la policía no te va a creer que, oye, es que le estaba haciendo un exorcismo y solito se empezó a golpear, no te lo va a creer. Va a decir que lo montoneamos todos y lo matamos. Okay. Entonces, por eso la iglesia tiene que ser muy, muy cuidadosa en ese aspecto, muy cuidadosa. Sí, hay mucho protocolo para eso. Sí. Gracias por la entrevista, gracias por tu tiempo. No hay nada que agradecer. Gracias.